Bueno, hola a todos. Dios las bendiga, bendiciones en esta noche, día miércoles y también el día, la hora que sea que tú estés viendo este programa. Espero que sea de bendición y que sea edificante para tu vida. El día de hoy me acompaña un varón de Dios que admiramos mucho, el pastor Jairo Araujo desde la ciudad de Pasto, y él está para hablar un tema que es de suma importancia y que debe ser uno de los número uno para nosotros como cristianos, y es la autoridad bíblica, lo que la Biblia representa para nosotros como cristianos, y por eso le hemos puesto a este programa la Biblia, y una pregunta si es norma de norma para nosotros. Así que, Pastor Jairo Araujo, bienvenido una vez más a Apologética del siglo XXI. Puedes saludar a todos los que estamos aquí presentes en esta noche. Amén, amén. Bueno, en primer lugar quiero darle gracias a Dios y también a usted, amado varón de Dios, por este gran proyecto, esta gran visión. Felicitarle de antemano por Apologética del siglo XXI, donde se abordan temas muy interesantes. Y es muy recomendado también este canal y todo el material sumamente relevante. Y es para mí un honor poder estar hoy aquí en este día, sobre todo para abordar la temática que hoy nos corresponde. Amén, así es. Damos gracias y la bienvenida a todas las personas que se están sumando. Tuve algunos inconvenientes con el audio, cambié de computador, pero bueno, aquí estamos con toda la energía para hacer lo mejor posible y bueno, que sea de bendición para ustedes. A manera de primera pregunta, quisiera plantear algo que dice el artículo número 4 de la Constitución Política de Colombia, y dice que la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Entonces, siempre los colombianos, en términos de leyes, entendemos que no hay nada por encima de la Constitución. Un decreto de un gobernador, una ley de pronto del Congreso, no puede estar por encima o no puede contradecir lo que dice la Constitución. Mi primera pregunta para el pastor Jairo Araujo sería: Pastor Jairo, nosotros de la Biblia podemos entender lo mismo, que la Biblia es norma de normas y que no hay tradición o tal vez costumbre de los seres humanos que esté por encima de la Biblia. Bueno, también aprovecho para saludar, antes de proseguir con esta pregunta, a toda la audiencia de este gran canal, y sé que con la ayuda de Dios seremos bendecidos. Y bueno, en torno a esa pregunta tan importante y sobre el tópico en general de este tiempo tan especial que vamos a compartir a partir de este momento sobre la Biblia, norma de normas, y más específicamente en cuanto a esa pregunta muy interesante, donde usted nos acaba de mencionar lo que dice de manera literal el artículo 4 de la Constitución Política de Colombia. Quiero, para responder a esta inquietud, a esta pregunta tan relevante, quiero mencionar dos aspectos y con base a esos dos aspectos dar mi respuesta. Considero que en un sentido sí se aplica el concepto de que la Constitución, así como lo que la Constitución es para una nación, como usted bien lo acaba de mencionar, es la Biblia para el cristianismo, en este caso el cristianismo bíblico, por supuesto. Y hay otro sentido en el que no se aplicaría, y ya lo voy a explicar en un momento. En el sentido en el que sí se aplica el concepto de que la Biblia es y debe ser norma de normas para el cristianismo, es en el sentido de que la Biblia es, como algunos le han llamado, la regla de fe o la única base fundamental, o lo que dirían en el tiempo de algunos personajes, aunque es un concepto que aparentemente es moderno, de la época de la Reforma, el de solo escritura, pero en realidad es un concepto más bien bíblico, fundamental. En ese sentido es en el cual considero que sí se aplicaría, y es que en el principio la palabra del Señor debe ser, por supuesto, nuestra norma de fe, la base fundamental de lo que creemos. Allí debe partir en las Escrituras, y obviamente algo que quiero hacer hincapié, y es esto de entrada, que la base fundamental de nuestra fe
sí debe estar o debe partir de las escrituras y no de los denominados escritos de los padres apostólicos o de la patrística, etcétera. Y ya más adelante abordaremos un poco más esto. Ahora, hay otro sentido en el que no se aplica y es en el sentido de la inmutabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Paso a explicarlo más específicamente. Y es que nosotros creemos que la Biblia en sí misma es la palabra de Dios, no, escuche bien, no contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios, y al ser la palabra de Dios es inmutable, no así con la Constitución. Realmente ese es el aspecto en el cual no se aplicaría. La Constitución de una nación, cualquiera sea, es mutable con el trasegar de los años, como lo sabemos, o con el cambio cultural o el entendimiento cultural. Pero la Biblia es inmutable y trasciende el paso de los años y aún el paso de las culturas. Voy a explicar un poco más esto. En primer lugar, considero que sí se aplica el concepto de que lo que la Constitución es para una nación, de la misma manera la Biblia es para el cristianismo bíblico, en el sentido de que la Biblia sería el homónimo, sería el equivalente de la Constitución para una nación, solo en el sentido de que las naciones que operan, por ejemplo, bajo el constitucionalismo, tienen lo que se llama, incluso aquí en mi mano tengo una copia de la Carta Magna de la Constitución Política de Colombia. Y algo que me llama la atención es que el prólogo de esta Constitución dice unos aspectos muy interesantes y que obviamente atañen a la palabra del Señor. La Carta Magna, a la cual se le llama la norma de normas, llamada Constitución de una nación, es como en base a lo cual se rigen todos los aspectos de la sociedad. Y esto incluye, y voy a citar literalmente lo que dice el preámbulo de nuestra Constitución, literalmente en la Constitución se dice que incluye todo lo que atañe a la vida, a la convivencia, al trabajo, a la justicia, a la igualdad, al conocimiento, a la libertad y a la paz. Interesantemente, en la Biblia es en la palabra de Dios donde encontramos todos los aspectos tocante a la vida, a la convivencia, ya sea individual, familiar, eclesiástica, social, incluso gubernamental. La convivencia, el trabajo, la justicia, la verdadera igualdad y el verdadero sentido de igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, todo está contenido en las Sagradas Escrituras. En ese sentido sí se aplica. Pero el segundo sentido en el que no se aplica es en el sentido de que mientras que la Biblia, como la palabra de Dios, es inmutable, es decir, no está sujeta a cambios, sino que permanece como una verdad absoluta y con principios morales inalterables que trascienden a las épocas y trascienden también a las culturas, no así con las constituciones terrenales que tarde o temprano deben ser modificadas para el beneficio de una nación o en otros casos lamentables han sido modificadas al acomodo de los cambios culturales, gubernamentales o de índoles sociales. Y en muchos casos, cuando uno analiza algunos cambios constitucionales, van en detrimento de la misma palabra de Dios. Solo por poner un ejemplo, Colombia a la fecha ha tenido 9 constituciones ya. La de 1821, que fue la primera, y la última, la de 1991. Así que en estos cambios, pues, lógicamente por el cambio, sabemos para los que estudian un poco de historia que Colombia ha tenido por lo menos 5 nombres hasta la fecha, comenzando con el de la Gran Colombia, la Nueva Granada, Confederación Granadina, incluso Estados Unidos de Colombia, y a la fecha se llama República de Colombia, desde 1886 hasta la actualidad. Y durante ese transcurso de tiempos, lo que es Colombia como tal, ha tenido por lo menos 9 constituciones. Ahora, en ese sentido, no se aplica porque las constituciones sí son variables, son cambiables con el paso de los años. Así que concluyo esta respuesta mencionando 4 escrituras que ratifican lo que he mencionado. La Biblia, para el cristianismo bíblico, es lo que la Constitución es para una nación, solo en el sentido de que es con base a lo cual nos regimos y nada puede ir por encima de lo que ya está estipulado en la Constitución. Pero no se aplica en el sentido de que una Constitución terrenal, si es modificable, si es cambiable, incluso las mejores constituciones, como por ejemplo la Constitución de los Estados Unidos, ha sido tan efectiva
en sus inicios por el hecho de que fue basada en su casi totalidad en el modelo de las Sagradas Escrituras, en la Biblia como tal. Y hay unos textos como el Salmo 119, 160, que dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo tu juicio de justicia. La Nueva Biblia Viva dice, todas tus palabras son verdad, todas tus leyes son justas y permanecen para siempre. Isaías 40, versículo 8, dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Mateo capítulo 5, versículo 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y el último texto, Mateo 24, versículo 35 dice, y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En ese sentido, concluyo diciendo que la Biblia es incluso superior a lo que es la constitución para una nación, porque tiene un factor agregado y es que es inmutable. Ese es, en ese caso, mi respuesta al respecto, Nivado. Es muy interesante porque hoy en día en círculos teológicos hablamos de actualizar el mensaje bíblico, es decir, tal vez la Biblia, cómo nos habla al posconflicto, cómo nos habla hoy hacia la violencia intrafamiliar, y podemos entender que yendo a las escrituras y de cierta forma estudiando ciertos pasajes podemos obtener una idea bíblica de cómo tratar esos temas que tal vez en la Biblia no se mencionan explícitamente. Pensemos, por ejemplo, en drogas que van naciendo, ¿cierto? Lo podríamos llamar vicios también, que como seres humanos vamos adquiriendo, y a veces no encontramos una respuesta literal. Por ejemplo, la Biblia no dice, y no fumarás, porque si fumas, entonces estarás dañando el templo del Dios Altísimo. La Biblia no lo dice así literalmente, pero entonces podríamos decir que actualizar ese mensaje es buscar en la Biblia las razones para responder a ciertas inquietudes que tenemos el día de hoy, pero conforme a lo que el pastor Jairo Araújo nos acaba de exponer, también podríamos decir que eso no significa que ante una nueva problemática o ante algo que nosotros no veamos tratado explícitamente en la Biblia, entonces que vamos a simplemente inventar una doctrina o sacar algo conforme a nuestras posturas, sino que cualquier tipo de conclusión debe ser basada en la autoridad bíblica. No sé si de pronto el pastor quisiera aclararnos o añadir algo más a esto que acabo de mencionar. Exactamente, exactamente. Hay una escritura que viene a mi mente que aparece en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, donde una de las frases más notables de ese texto dicen de la siguiente manera, inspirado por Dios, el apóstol Pablo dice y le habla a la iglesia en Corinto y le dice que aprendan a no pensar más de lo que está escrito, a no pensar más de lo que está escrito. Y lógicamente, una de las cosas fundamentales, y eso es lo que le da ese peso a las escrituras para el cristianismo bíblico, y es que aun cuando tengamos que afrontarnos, porque en realidad la Biblia es transcultural. ¿Qué significa transcultural? El hecho de que no es afectado por las culturas o por el paso de los años, sino que al contrario, la Biblia termina incidiendo y traspasando las barreras culturales y las barreras del paso de los años. Y una de las cosas fundamentales es que la Biblia tiene sus principios muy claramente mencionados, aun cuando se tengan que enfrentar a situaciones nuevas o a circunstancias nuevas, con nombres nuevos, con nombres actualizados, problemáticas diferentes en las diferentes épocas, pero la escritura tiene muy bien estipulado lo que es conveniente, lo que no es conveniente, basado en principios, basado en moral, basado en mandamientos que son muy claros referente a algunos asuntos. Por ejemplo, la Biblia no habla de no cometerás eutanasia como tal. No obstante, la Biblia tiene un código muy fundamental que lo reitera tanto en Éxodo 20 como en Deuteronomio 5, bajo el mandato claro de no matarás o no asesinarás. Así que cuando uno va a la escritura, uno no puede ir más allá de lo que está escrito, pero en lo que está escrito es suficiente para poder trasladar un principio moral, un principio ético, un principio bíblico a la actualidad, sin necesidad
de tener que ir a tratar de modificar el texto. Y es cierto lo que usted decía, por supuesto, hay que predicar. Realmente una de las cualidades y de las virtudes únicas de la Biblia es que es un texto muy actual, es un texto que no caduca, es un texto sumamente práctico en todas las esferas de la vida. Aún algunos pasajes del Antiguo Testamento solamente es el hecho de saber darles una aplicación adecuada o correcta, y todos finalmente terminan siendo de beneficio para la sociedad. Nunca en detrimento de la sociedad, pero siempre en beneficio de la sociedad y también del alma y de la vida de cada persona que aplica esos principios en cualquier cultura y en cualquier época. Aceptar la Biblia como nuestra máxima autoridad como cristianos nos crea también nuevas preguntas. Y una de las batallas que a veces llevamos en la actualidad es doctrinas que tal vez no están bien fundamentadas bíblicamente, o tomar un versículo y sacarlo de contexto para así tratar de establecer una doctrina. A mí me llama la atención Marcos capítulo 7, verso 5. Dice la escritura que para tratar de parafrasear un poco, que los escribas y fariseos le preguntaron a Jesús por qué los discípulos de él no respetaban la tradición de los ancianos y no se lavaban las manos para comer o antes de comer. Diríamos que es algo higiénico, que es una tradición que tal vez ha llegado hasta nosotros y es una costumbre de higiene, pero ellos habían hecho esto una norma de pureza, de purificación como tal, a tal punto que la persona que no se lavara las manos no era como digna y era despreciada en medio de esa sociedad muy religiosa que fue la sociedad en la cual vivió Jesús. Esto me recuerda una vez que hace muchos años fui a una iglesia a predicar y me dijeron que estaba la regla de la camisa blanca. Es decir, para subirse al altar uno debía utilizar camisa blanca, porque hay muchos pasajes en las escrituras donde el blanco es señalado o es asimilado con la santidad de Dios. Entonces me decían ellos que como el altar es un lugar de santidad, ellos debían de respetar esta norma, y lo llevaban al punto no de una recomendación, sino de una exigencia, que si tú te subías a la plataforma sin camisa blanca, realmente estabas ofendiendo y pecando contra Dios. Y yo puedo entender que estos hermanos habían sido enseñados en el Evangelio con esos fundamentos, y literalmente era un pecado para ellos. Y la pregunta sería, ¿cómo entonces nosotros hacemos para diferenciar cuando una doctrina es bíblica y está en nuestro fundamento, y cuando es meramente doctrina de hombres? Ok, bueno, muy importante, y sobre todo teniendo en cuenta la escritura que usted menciona para realizar esta pregunta. Y es que el Señor Jesucristo, de alguna manera muy contundente, contradijo las tradiciones que realmente la Biblia o la escritura como tal no mencionaba, y lo que condenó directamente es el hecho de que habían elevado las tradiciones o los conceptos que habían partido de la filosofía humana, y lo habían elevado a rango de una norma moral bíblica, como si lo fuera. Ahora, es claro que lógicamente, como usted lo menciona, hay muchas personas, para tratar de darle ese énfasis a lo que ellos han creído, lo pretenden elevar a una norma moral. Pero en cuanto a cómo podemos identificar cuando una norma es en realidad bíblica, o un mandamiento de Dios, o una doctrina de Dios y no un mandamiento de hombres, bueno, creo que una de las primeras cosas, aunque quiero mencionar brevemente algunas, pero una de las formas de identificar literalmente cuándo es o no una doctrina bíblica, consiste en primer lugar en someter a un análisis todo lo que decimos, todo lo que afirmamos, todo lo que se nos dice o todo lo que leemos. Es decir, el cristianismo bíblico no nos enseña a aceptarlo todo, nos enseña a examinarlo todo, pero a hacer un análisis, a someterlo a un análisis realmente. Y, por supuesto, responder algunas preguntas clave que voy a proponerles en un momento. Para poder explicar el cómo someter a un análisis escritural cualquier concepto, ya sea en el caso de la época de Jesús,
el hecho de que el concepto consistía en que era prácticamente inmoral, porque era parte de un rito para ellos, el no lavarse las manos antes de participar de los alimentos, algo que obviamente era una buena norma higiénica, pero nada tenía que ver con lo moral. De la misma manera, el ejemplo que usted pone, y voy a presentar algún ejemplo sobre eso. ¿Está mal ponerse una camisa blanca? No. El problema es cuando eso se lo ha elevado a rango de moralidad por causa de una mala interpretación. Así que lo primero que pudiese decir en cuanto a esto es que debemos seguir el ejemplo de lo que le he llamado el ejemplo de los bereanos, el ejemplo de los hermanos de Berea. Ellos sometían a un análisis escritural todo, y creo que si el cristianismo bíblico y todas las religiones incluso, o todos los que creen en la Biblia como tal, le prestaran más atención a lo que la Biblia dice que a lo que sus personajes de fama dicen, entonces pudiesen salir de muchas inquietudes. Por ejemplo, en Hechos 17, del 10 al 11, la Nueva Biblia Viva lo traduce de una forma muy interesante. Dice, en Berea, aquella misma noche, los hermanos mandaron para Berea a Pablo y a Silas. Luego dice, en Berea, como de costumbre, se fueron a predicar a la sinagoga. Los bereanos eran mucho más nobles que los tesalonicenses. Y note, y escucharon gustosos el mensaje todos los días, y esto es lo que más me impactó, examinaban las escrituras para comprobar si lo que Pablo y Silas decían era cierto. Impresionante, la versión RB de 1960 dice literalmente que ellos examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban de la manera correcta, o cada día examinaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hay una versión que es la Nueva Traducción Viviente, dice que examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Y la traducción del lenguaje actual incluso lo dice en estas palabras: todos los días leían la Biblia para ver si todo lo que le enseñaban era cierto. Así que lo primero que todo cristiano debe aprender a hacer es someter a un análisis escritural todo lo que se nos enseña. No importa si lo enseña Pablo, no importa si lo enseña Silas, es decir, no importa si lo enseña el predicador más reconocido del mundo, el doctor o el teólogo o el apologista o el reconocido varón, hay que someterlo a un análisis. Y ese análisis, por supuesto, debe ser un análisis escritural. Ahora, después de someter a un análisis, ¿cómo podemos saber si eso realmente es bíblico o no? Bueno, hay unas cuantas preguntas que uno debe formularse para poder hacer una prueba de eso. Número uno es preguntarse, ¿la Biblia realmente lo dice? Es la primera pregunta clave. Ante cualquier afirmación, la primera pregunta es, ¿la Biblia realmente lo dice? Hay un texto en Primera Tesalonicenses 5:20 al 21, la Nueva Versión Internacional dice, no desprecien las profecías. Y luego dice, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno. Y la palabra allí, a prueba, tiene que ver con una palabra griega que transmite la idea de distinguir o someter a prueba o comprobar si lo que se dice es o no es correcto. Así que hay que preguntarse, y la Biblia lo dice, pero muchas veces se afirman cosas cuando ni siquiera se ha ido a comprobar o corroborar si la Biblia lo dice. Otra pregunta es, y esta es mucho más delicada, es decir, la primera es si la Biblia lo dice literalmente o no, pero como lo acaba usted de mencionar, hay algunos temas que muy probablemente no se dicen de manera literal, pero sí se pueden decir de alguna u otra manera, o por lo menos algunos pretenden decir que así lo dice. Así que, y si la Biblia lo dice, la segunda pregunta clave es en qué contexto lo dice, en qué dispensación lo dice, en qué sentido lo dice. Porque voy a ponerle un ejemplo rápido. Algunos llegan a conceptos errados y los elevan a mandatos de hombres solo por el hecho de no leer bien. Escuché el caso, pareciera insólito, pero fue real, pareciera increíble, pero hubo un personaje que alegaba que la Biblia dice que hay que alabar a Dios. Él confundía salterio con saltar. La palabra salterio, que es un instrumento, con saltar. Así que él decía, hay que alabar a Dios, y él lo decía así, hay que alabar a Dios con salterio. Y él decía, y él alegaba, la Biblia lo dice, hay que alabar a Dios con salterio. Y yo le dije, pero ¿dónde dice eso?
resulta que él confundía el término salterio, que es un instrumento musical, con saltar. Así que aun cuando aparentemente la Biblia lo dice, hay que analizar en qué contexto, en qué dispensación o en qué sentido lo dice, incluso a qué se refiere literal o gramaticalmente cada palabra. Otra pregunta clave es esta. Hay que hacerle a cualquier concepto y ¿es una añadidura religiosa o es un mandato moral de Dios claramente establecido? Como por ejemplo, esto nos va a llevar a nosotros a distinguir entre lo que es y lo que no es una doctrina. Al hacernos esta pregunta, nos va a llevar a analizar lo que es o no es bíblico, lo que tiene base en la palabra o lo que no, o lo que simplemente está basado en conceptos personales del hombre o en tradiciones o a lo que bien se le puede llamar añadiduras, algo que Dios abiertamente también condena en su palabra. Ahora, por otro lado, aquí en el texto que usted mencionaba, el problema de los rabinos judíos era que literalmente habían elevado un lavamiento ritual de manos antes de comer alimentos, que en realidad era una buena práctica en asuntos de asepsia, en asuntos de salud, pero ellos lo habían catalogado como una norma en lugar de una buena costumbre. Es decir, hay buenas costumbres, pero hay normas que han sido elevadas en un tinte religioso como si fueran espirituales, como el ejemplo que usted bien nos ponía. En Deuteronomio 4:2, la Biblia literalmente dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Otra pregunta clave que se puede hacer para poder distinguir es si la Biblia lo dice o aparentemente lo dice. Otra pregunta clave ¿es congruente con el resto de las escrituras? Es decir, mucha gente dice, pero es que aquí lo dice de manera literal, o por lo menos ellos suponen que así lo dice. Entonces, muchas de las cosas que ellos suponen que así lo dice no son congruentes con el resto de las escrituras. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues siguiendo el modelo de Jesús e incluso el modelo de la iglesia primitiva. Una de las preguntas que siempre se debe plantear es, sobre todo cuando algo se pretende elevar a nivel de doctrina, es que una doctrina realmente pasa por estas reglas, por este análisis, y ¿lo dicen los profetas? ¿Lo enseña Jesús? ¿Lo reiteran los apóstoles? Pero mucha gente pretende poner algo a nivel de doctrina cuando ni los profetas lo mencionan, ni Jesús lo menciona, ni lo reiteran los apóstoles. En otras palabras, hay suficiente prueba escritural, ya sea en sombra, ya sea en figura, ya sea en profecía, ya sea en carta, ya sea en mandato, ya sea en principios, por lo menos. Lucas 24, 44 al 45 dice en la Biblia de las Américas que el Señor cuando hablaba algo, Él dice, esto lo demostraba y dice, está escrito sobre mí en la ley, hablando de la Torá, el Pentateuco para nosotros, de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, Él menciona todo el compendio de la subdivisión de la Biblia hebrea para poder decir, esto es algo ciertísimo, para poder demostrar que era una evidencia fáctica como tal. En Efesios 2:20 la Biblia dice claramente edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, cuando algo realmente es doctrinal, llámese el asunto de la salvación, el asunto del pecado, el asunto de la santidad, debe ser mencionada en los profetas, debe ser ratificada por Jesús y por los apóstoles. Pero muchos de esos conceptos personales sobre algunos tópicos escriturales muchas veces están basados de un solo texto y muchas veces mal tomado. Se tornan en mandamientos de hombres, se tornan en tradiciones huecas cuando se pretenden imponer como doctrinas. Es cierto que hay buenas costumbres que surgen de conceptos personales que no afectan a nadie. Es decir, el concepto de lavarse las manos es algo bueno. El problema es cuando se pretendía imponer como una doctrina o norma moral, mal interpretando o añadiendo a la escritura. Y esto es lo que se torna en mandamientos de hombres que generalmente van contra la misma escritura. Y concluyo con esto. El blanco que debe interesarnos para el concepto que usted mencionaba no es el blanco de la camisa, sino el blanco del alma, en el sentido espiritual. Isaías 1:18 dice que nuestros pecados, si fuesen como la grana, de un color negro, vienen a ser blancos como la nieve, o como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Es decir, la pregunta siempre que se debe hacer ante un concepto es, ¿está mal no lavarse las manos? En el sentido que ellos lo decían, pues no. Aunque es una buena costumbre y es saludable, el problema es hacerlo ver como un asunto de santidad o rito que además no está estipulado en la palabra. La verdad es que no está mal ponerse o no una camisa blanca. El problema es hacerlo ver como santificación cuando no hay una norma bíblica, ni siquiera en sombra. Algunos podrán decir, pero los sacerdotes tenían una túnica blanca, pero tenían un cinturón multicolor. Y el sumo sacerdote tenía un efod y unos colores extraordinarios. Lo de abajo era blanco, pero el resto era multicolor. Es decir, no calificarían ni los sumos sacerdotes. Es algo totalmente salido de una base escritural. Pero generalmente así parten todos los conceptos humanos. No obstante, cuando se someten a un análisis bíblico, siempre vamos a llegar a una claridad muy, muy fundamental. Es interesante esto porque quisiera destacar varios puntos. Por ejemplo, a veces, bueno, aquí estaríamos hablando un poco de exégesis, ¿no? De leer la Biblia en su contexto y también métodos en hermenéutica bíblica. Pero más allá de entrar en eso, para tener unos principios generales que nos ayuden a aprender un poco más, en ocasiones las personas dicen cosas que son ciertas, pero yo a veces estamos en ciertas partes y yo le digo a mi esposa, sí es cierto lo que quiere decir y yo entiendo por qué lo quiere decir, pero no puedo utilizar ese versículo para decir eso. Por ejemplo, toda la escritura es inspirada por Dios. Yo entiendo lo que el predicador me quiere decir a tratar de justificarme primera de Tesalonicenses con toda la escritura es inspirada por Dios. El tema es que Pablo se está refiriendo a las escrituras hebreas porque el Nuevo Testamento en ese momento no había sido escrito. Entonces, a veces son pequeños errores, pero cuando se magnifican puede llevar eso a grandes confusiones. Otra cosa que también el pastor Jairo Araujo nos menciona es que en muchas ocasiones se trata de justificar una doctrina con un solo verso bíblico y ese versículo a veces es poético, a veces es alegórico, entonces es muy complicado entrar a justificar una doctrina así y en muchas ocasiones incluso sus versos son hasta interpolaciones, es decir, añadiduras posteriores a los autógrafos o manuscritos de papiro, los primeros que se utilizaron para poner o transcribir la tradición bíblica, y entonces esto también nos crea serios problemas. Y otra cosa también que va muy de la mano, ¿por qué estamos trayendo este tema? Hoy en día a veces se dice, es que ustedes no tienen revelación y Dios me dijo. Dios me habló, pero el tema es que cuando miramos lo que Dios le dijo con lo que dice la Biblia, uno dice, o este hombre es mayor que Jesús y está trayendo una nueva revelación, es decir, sería como el Mahoma para nosotros, o qué es lo que está sucediendo ahí. Coloco un ejemplo, hace días estaba mirando por ahí videos locos que salen aquí en internet y un apóstol de nuestros días decía que él ha ido varias veces al cielo, que él ha ido muchas veces al cielo y él lo decía que ya y ha estado cerca del trono de autoridad y él trataba de justificar con esa ida al cielo la doctrina o lo que ellos enseñan acerca de la paternidad, que uno escucha a personas y no deseo ofender a nadie, pero uno escucha a personas que le dicen a su apóstol papá y a la esposa del apóstol mamá, y para ellos eso pues es una disciplina y una paternidad que cuando uno, o sea, yo entiendo el tema del respeto a la autoridad y que tenemos líderes espirituales, pero cuando tratamos de justificar eso bíblicamente y miramos los versos que se utilizan, creo que eso no se termina sosteniendo. No sé si el pastor quiere agregar algo más a esto. Sí, eso es muy, muy importante lo que usted acaba de mencionar, porque obviamente no solamente hoy en día luchamos en el ambiente cristiano, cuando hago énfasis en el cristianismo bíblico, con el hecho de darle muchas veces más relevancia a asuntos del pasado, como por ejemplo la literatura, la historia, la patrística, todo lo que tuvo que ver con la escolástica, todo lo que tiene que ver con los escritos de los denominados padres apostólicos o la tradición, etcétera. Sino que hoy también se ha agregado el factor de la revelación moderna, lo que muchos le han llamado la revelación, lo que Dios me dijo.
la Biblia claramente habla de que aún si un ángel viene con evangelio diferente, sea anatema, sea excomulgado. Algunos dicen maldito, la expresión excomulgado es la traducción más correcta y eso implica sea echado fuera, sea expulsado. En ese sentido, siempre y bajo cualquier circunstancia, ya sea algo del pasado, como es la literatura, la historia, la patrística, etcétera, o algo del presente, o algo del mundo espiritual, eso es lo que ha pasado con la formación de muchas organizaciones a la fecha, que siempre que usted hace un análisis de su origen, algunos dicen es que apareció el ángel llamado Moroni y a partir de allí surgió un nuevo evangelio. Apareció cierta u otra revelación, sueño, profecía o experiencia sobrenatural o un éxtasis en el que entraron. Incluso se ha dado en círculos pentecostales, cuando empieza el mover de la profecía y la interpretación, etcétera. Muchas veces se ha dado ese problema y he conocido de cerca casos donde hemos tenido que tratar fuertemente esa situación, porque algunos empiezan a decir cosas que obviamente no solamente son extra bíblicos, sino que son antibíblicos y por ende la Biblia, incluso la Biblia dice que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Pero estas personas muchas veces quieren poner sus supuestas revelaciones por encima de la escritura, y lo que estamos destacando en esta ocasión es que la escritura va por encima de todo, pase lo que pase. Y dígalo quien lo diga, o haya sido cual sea su experiencia, si la Biblia no lo dice, la explicación correcta es no lo crea, no lo crea, no importa quién lo diga. Bueno, saludamos a todas las personas que están dejándonos su comentario en esta hora. Y Pastor Jairo, Andrés Valencia le pide que repita por favor el cuarto aspecto, que creo que se refiere a que debemos tener en cuenta para mirar si algo es bíblico o es doctrina bíblica. A ver si rápidamente nos puede repetir para los que están de pronto ahí tomando notas. Ah, ya, ok, bueno, muy bien. El hermano Andrés Valencia es un estudiante del Instituto Bíblico aquí en Pasto, de la Extensión. Muchas bendiciones. El primero es preguntarse, además de someter a un análisis, es preguntarse, ¿la Biblia realmente lo dice? El segundo es, ¿y si la Biblia lo dice, en qué contexto, en qué dispensación, en qué sentido, ya sea gramatical o histórico o textual lo dice? El tercero ¿es una añadidura religiosa o es un mandato moral realmente? Y el cuarto de ellos es si la Biblia lo dice o aparentemente lo dice, es congruente con el resto de las escrituras. Y eso es fundamental, porque muchos de esos conceptos, cuando son sometidos a un análisis del resto de las escrituras, caen por tierra de manera automática, porque son sometidos a un análisis contextual, a un análisis congruente y a un análisis completo de las sagradas escrituras. Qué buen tiempo estamos teniendo en esta noche. Agradecemos a todos los que han sacado también de su tiempo para escuchar lo que el pastor, más que yo, tiene para decirnos y enseñarnos, y la idea es aprender. Y lo cierto, Pastor Jairo, es que en este tema nos podríamos quedar un buen tiempo y hasta todo el programa, pero creo que es fundamental avanzar. Pero antes se me viene a la mente otra doctrina moderna, por ejemplo, que el Espíritu Santo es la risa. Y Exacto. miramos, no, es que ellos en Hechos 2, la escritura dice que pensaban que estaban ebrios, ¿no? Del Espíritu Santo. Intentan tratar de justificar esta doctrina de la borrachera, que en realidad, y yo quiero ser muy respetuoso con las personas que tal vez creen en estas manifestaciones del Espíritu Santo, pero que se prestan hasta para que las personas del común sean un poco escépticos y reacios al Evangelio por ciertos desórdenes que se podrían presentar. Entrar y a juzgar que es una falsa manifestación del Espíritu Santo, yo se lo dejo a otras personas, pero lo que yo sí me atrevo a decir es que es una mala interpretación de lo que la Biblia dice, porque no podemos nosotros tratar de justificar una doctrina simplemente con versos aislados, pero que no se entiende claramente. O, bueno, es que me vienen muchas cosas, por ejemplo, que Jesús sopló, ¿no? Y les dijo, recibe el Espíritu Santo. Entonces, de ahí tenemos muchas doctrinas modernas donde vemos que el apóstol, el profeta sopló y cayó todo el mundo por allá atrás. Y uno les pregunta, bueno, pero ¿por qué?
y le dicen, no, es que vaya a ver el pasaje donde Jesús sopló, o cuando se habla del soplo del Espíritu, ¿no? O de un viento recio que venía en Hechos 2 también, pero creo que no se alcanza a sostener este tipo de doctrinas. Ahora, pastor, pasando a otra pregunta, la Biblia es nuestra máxima norma como creyentes. ¿Qué hago yo cuando una autoridad civil me quiere llevar a actuar en contra de los principios bíblicos? La Biblia no dice que nosotros debemos ser unos rebeldes contra las autoridades. La Biblia nos manda a sujetarnos y hasta orar por las autoridades, pero a veces como creyente nos vemos en esa situación incómoda y no solamente apolíticamente hablando, sino también hay creyentes que en su trabajo se están viendo incómodos porque a veces toca decir una mentirita, ¿cierto? Para que el cliente llegue, o toca hacer ciertas cosas que a veces son estrategias mercantiles, pero que en realidad son mentiras con el propósito de inducir a otras personas a un error y creer que están adquiriendo un producto que realmente no les brinda el beneficio o el descuento que ellos creen. ¿Qué le podríamos decir a esas personas y a mí mismo, que a veces me veo en esa situación en el día a día, cuando vemos que una autoridad civil o tal vez nuestro jefe, nuestro patrón impone normas o leyes que van en contra de la palabra de Dios? Es muy fácil uno decir renuncia y sálgase de ahí, ¿no? Pero cuando es el estómago de la familia de la persona, ¿qué palabra de sabiduría y conforme a la Biblia le podríamos brindar? Ok, bueno, una de las cosas, y es muy importante, y sobre todo ya como usted lo plantea, y si lo vemos desde una perspectiva bastante práctica, se puede dar en muchas esferas de la sociedad, ¿es cierto? Y partiendo del asunto de que hay momentos donde el cristiano, por supuesto, el cristiano no promueve una insurrección en el sentido de una vandalismo, de hacer cosas que atenten contra la vida, la libertad o la propiedad civil de otros, la propiedad privada de otros. Pero sí es importante tener en cuenta que hay ejemplos claramente estipulados como el de la iglesia primitiva, por ejemplo, en el caso de los Hechos, Pedro y los apóstoles nos enseñan muy bien cuál es la actitud que debe tener el creyente ante asuntos o ante normas o ante leyes, en este caso, que vayan en contra de los fundamentos o principios cristianos. A esto se le ha llamado el principio de que la ley divina o la ley moral está por encima de la ley terrenal. Y si usted observa Hechos capítulo 5, del 26 al 29, hay uno de los escenarios más nombrados y muy conocidos en el ambiente cristiano, y es que la Biblia dice el jefe de la guardia con los alguaciles, es decir, representantes directos de la autoridad del gobierno, del máximo gobierno, incluso era un imperio como tal. Dice, los presentaron en el concilio, un asunto legal, y el sumo sacerdote les preguntó, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, asuntos que vayan en contra de nuestros principios morales y sobre todo de nuestros deberes morales. Porque una cosa son los principios morales, son asuntos que tienen que ver con el respeto a la vida, a la libertad, a la moral, etcétera. Pero otra cosa son nuestros deberes morales, como el de predicar el evangelio. Y sobre todo aquello que vaya en contra nuestra actitud como cristianos es mantenernos firmes en nuestros principios y promulgar, enseñar y mantener en alto la verdad. Escribí hace unos días este pensamiento y es el siguiente. Leyes, hablando de leyes, que sobrepasan límites morales estipulados por Dios, no hacen parte de la sumisión que la iglesia le debe a las autoridades. Un personaje llamado Chiun Sugihara escribió lo siguiente: quizá tenga que desobedecer a mi gobierno, pero si no lo hago, estaré desobedeciendo a Dios. Esto es en naciones donde predicar el evangelio es algo ilegal, predicar el mensaje de salvación es algo ilegal. En ese sentido, el cristiano como tal no está sujeto a leyes inmorales. Dios siempre respalda lo que es moral y lo que es legal, no lo que es inmoral y lo que es ilegal. Ahora, ahondando un poquito en esto, podemos ver también
Obviamente no me voy a enfocar en ellos, pero me voy a enfocar solo en uno, y es que en Daniel capítulo 3 y en Daniel capítulo 6 encontramos en el primer caso, en Daniel capítulo 3, a tres muchachos, Ananías, Misael y Azarías, que allí se los menciona con los nombres babilónicos, pero los nombres hebreos eran estos, Ananías, Misael y Azarías, y vemos que ante Nabucodonosor el babilónico, quien edifica aquella estatua de oro, vemos que la amenaza para aquellos que no se sujetaban al código, al decreto del rey de doblegarse ante esta imagen, era un horno de fuego calentado 7 veces más, es decir, un asunto que iba en contra de su propia vida. ¿Qué hicieron ellos? ¿Se doblegaron humildemente ante el sistema? No, ellos se mantuvieron firmes, aun cuando ellos dijeron, el Dios nuestro puede librarnos, y si no nos libra, de todo modo no nos vamos a doblegar ante tu sistema. De la misma manera, en Daniel capítulo 6, ante Darío el Medo, observamos que el decreto decía no orar a ningún otro hombre o Dios que no seas tú, oh gran Darío. Pero ¿qué dice la Biblia? Que había una amenaza y era foso de leones. Daniel dice, al conocer el edicto, abrió las ventanas y oraba 3 veces al día. Es decir, ¿qué hacía él? Iba en lo que técnicamente se le llamaba ir en contra de las leyes, pero de leyes que eran totalmente y abiertamente aberrantes y a la vez inmorales. Y el ejemplo que quiero mencionar para llegar a algunas conclusiones rápidas es el caso de Mardoqueo y Esther. Vemos que en la época del libro de Esther, para los que hemos estudiado el libro de Esther, se habla de que a través de Amán el Agageo, que era alguien que tenía un odio diabólico y siniestro contra los judíos, y en la época de Asuero, que es conocido en la historia como Jerjes, el persa, se dictaminó un decreto sumamente macabro. Era un decreto que consistía en eliminar por completo Israel a todos los judíos de todo el imperio. Y en ese caso, aunque era un sello, un decreto, aunque estaba firmado y estaba sellado con el anillo del rey, ¿qué era lo que debían hacer ellos? No debían doblegarse ante ese sistema. Y vemos que en Mardoqueo y Esther se nos da una tremenda enseñanza. Y aprovecho que estoy en este canal para recomendar este libro que tengo acá en mis manos. Se llama El Cristiano, el rol del cristiano en la política y la soberanía de Dios. Justamente estoy estudiando este libro y voy a tomar rápidamente unos pequeños fragmentos. Por ejemplo, el de la página 116 nos dice claramente cuál debe ser nuestra actitud ante asuntos o leyes o normas que van en contra, incluido en nuestro trabajo, incluido en el gobierno. Si algo te lleva a pecar, tú y yo debemos saber que nosotros vamos o vivimos o dependemos de un reino superior, y es el reino de Dios. El Dios, por ejemplo, usted mencionaba, si hay una ley en tu trabajo que te quiere llevar a hacer algo que va en contra de tu moral, tu ética, tus principios directamente, el mismo Dios que te provee para eso es el mismo Dios que te puede proveer algo mejor. Es decir, no por un trabajo, no por dinero puedo vender mis principios. El secreto es que los cristianos de este tiempo deben ser gente de carácter. Actualmente no hay, por lo menos en los países occidentales, a excepción de algunos lugares en el mundo donde hay persecución rotunda contra el cristianismo, pero no hay leyes que atenten contra la vida de los cristianos. Pero sí hay una amenaza de muerte contra los principios de los cristianos. ¿Y qué dice el autor de este libro en la página 116 en una pequeña frase? Nuestro deber como cristianos ante este tipo de situaciones es someternos a todos los mandamientos y principios de la palabra de Dios, a pesar de las personas que nos rodean, las instituciones en las que trabajamos y las leyes que nuestra nación aprueba. Yo creo que es una respuesta bastante contundente como mandada a escribir justamente para esta pregunta. En la página 120 dice, los enemigos de la fe, los gobernantes impíos, los políticos liberales, los familiares no creyentes y los cristianos nominales, es decir, que se levante esto es hasta bueno, porque realmente eso demuestra qué clase de cristiano tú eres. Cuando hay una norma que va en contra de la moral de Dios, allí es donde realmente se demuestra de qué material realmente estás hecho. Los cristianos nominales siempre presionan para que hagamos lo que ellos creen conveniente, pero ceder nuestros principios, dice David Ormachea, por la presión no honra a Dios. Debemos permanecer firmes a pesar de la hostilidad. En la página 121
dice algo interesante, y es que en Esther 3:8 la Biblia dice: y Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Dice: sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos y no guardan las leyes del rey, así que no conviene al rey dejarlos vivos. Obviamente hay un sistema que trasciende a los gobernantes terrenales, y es el sistema espiritual, y este aborrece literalmente a los creyentes. Ahora, solamente leo una frase más que está en el 124, que marqué y me llamó muchísimo la atención. Dice: de la misma forma en que los malvados están dispuestos a usar todos sus recursos para eliminar completamente la ética cristiana del mundo, nosotros como cristianos también deberíamos estar dispuestos a usar lo que tenemos para luchar y defender bíblicamente e incluso por medio de leyes los valores y principios escriturales. Es decir, ya que estamos hablando de que la Biblia es la norma de normas, justamente cuando hay normas que van por encima de la norma de normas, es cuando realmente debemos estar dispuestos a pelear en el sentido de mantenernos firmes por la fe y firmes por los principios. Hay que orar, como lo hizo Amán, como lo hizo Mardoqueo. Hay que orar y ayunar, como lo hizo Esther y como lo hizo el pueblo judío, pero no basta solo con orar. Alguien dijo: se requiere oración. Es decir, no solamente oración, sino también acción. Mucha gente solo piensa que basta con orar. Incluso hay algunos que malinterpretan la escritura cuando dicen: hay que orar por los gobernantes y hay que orar para que todo salga bien y les vaya bien, y si les va bien a ellos, nos va a ir bien a nosotros. Pero no se dan cuenta que hay cosas por las que no se deben orar, como por ejemplo, jamás un cristiano orará para que un gobernante que promueve lo que es anti Dios, como el aborto, como la eutanasia, como la ideología de género, lo que tiene que ver con la promoción de lo inmoral, de lo aberrante. Por supuesto, nosotros al contrario, no solamente oramos, sino que predicamos en contra de ellos. Así que básicamente, ¿qué debe hacer un cristiano? Número 1, mantenerse firme. Número 2, promulgar. Número 3, enseñar. Número 4, mantenerse en la verdad. Y número 5, hacer todo lo necesario. Incluso si algunos cristianos tienen llamado a trabajar en asuntos de gobierno, pueden hacerlo. Aunque sea uno, puede lograr muchísimo. Aunque sea uno, puede lograr muchísimo. Termino con la frase de Edward Hebert Hall, que dijo: yo soy solamente uno, pero todavía soy uno. Yo no puedo hacer todo, pero puedo hacer algo. Y debido a que no puedo hacer todo, no rechazaré hacer algo que sí puedo hacer. Es decir, algunos como cristianos deben saber que deben empezar por hacer algo con su propia familia, enseñar los principios bíblicos aún en su propio hogar. Y con eso ya estás haciendo bastante. La Biblia estamos hablando de que es nuestra máxima autoridad como cristianos, pero es un libro que está separado en tiempo, está separado culturalmente de nosotros. Y la pregunta a veces difícil es, bueno, ¿quién la interpreta? La Biblia se interpreta a sí misma, es decir, mirando la Biblia, miramos o vemos cómo podemos interpretar otros pasajes oscuros de la Biblia, o hay alguna especie de revelación, porque a veces podríamos decir el Espíritu Santo te guía toda verdad, pero el tema es que cuando miramos las ramas que hay dentro del cristianismo, claramente el Espíritu Santo no puede llevar a todos a confusión de que unos sostengan una cosa y otros digan otra cosa. ¿Cree usted, pastor, que la interpretación de la Biblia, del canon como tal, le ha sido confiado por Dios a una comunidad como tal, o su opinión es que a partir de las escrituras es donde nosotros debemos interpretar la Biblia a través de la Biblia, y si todos hacemos eso, obviamente vamos a saber quién tiene una interpretación adecuada o de pronto tiene otra manera de mirar el asunto? Ok, bueno, esta pregunta me parece muy importante porque de alguna manera me lleva a analizar dos aspectos que están íntimamente relacionados con la escritura. Si usted hace un análisis de la realidad actual, usted va a encontrar que hay intelectuales que han caído en la apostasía, por ejemplo. Es decir, el asunto de caer en la apostasía o en errores doctrinales garrafales, herejías impresionantes y sumamente notables,
no tiene nada que ver con la intelectualidad. Hay gente muy intelectual que ha caído en la apostasía. Por otro lado, hay algunos que piensan que la forma de llegar a una absoluta verdad es simple y llanamente llenándose de un conocimiento intelectual. Pero precisamente el conocimiento intelectual es que ha llevado a muchos a la separación de la doctrina real o del conocimiento de la palabra del Señor. Así que hay que tener en cuenta este factor. Y es que estamos ante la Biblia, que es una obra literaria de carácter magistral y que, por supuesto, tiene o contiene todo tipo de figuras literarias, pero también es de orden espiritual. Es decir, las dos cosas no pueden desligarse. La una va tomada de la mano de la otra. Y hay algo interesante en cuanto a eso, es que es cierto que contiene todo tipo de figuras literarias y voy a dar algunas recomendaciones al respecto de este asunto, pero la Biblia tiene o contiene literalmente un orden de carácter espiritual, es decir, requiere de la iluminación, requiere de la revelación del Espíritu Santo para poder ser recibida y ello implica la humildad del hombre ante la palabra del Señor. Y una cosa interesante es que para interpretarla, y siendo congruentes, lógicamente, como usted lo menciona, hay pasajes que son más oscuros, hay pasajes que son más claros, y en ese sentido hay pasajes claros, pero en el caso de los pasajes a los que yo les llamaría no tan claros o con figuras o con términos no fáciles de comprender, pues daría varias recomendaciones. Primero, la ya mencionada, porque es cierto que uno puede decirle busque a su maestro de confianza, está bien, pero no falta que ese maestro de confianza sea un hereje, por ejemplo. Entonces, lo importante, más que quien lo diga, es seguir el ejemplo de los bereanos, que aunque lo decía Pablo y Silas, ellos se mantenían firmes en volver a las escrituras, que eso es fundamental. Pero por otro lado, hay algunas recomendaciones que se puede dar para llegar a una interpretación sólida y fundamental. Número uno, entender que la Biblia, además de tener un contenido netamente espiritual, lógicamente, que va más allá de lo intelectual, requiere interpretarla no con base, y eso es lo prioritario, no con base en nuestra cultura, en este caso nuestra cultura occidental, y voy a poner un ejemplo muy sencillo de cómo mucha gente puede llegar a multiformes conclusiones que son erradas por el solo hecho de ver un libro que fue escrito en lenguaje, en cultura y en un contexto oriental, pero muchas veces, o por lo menos medio oriental, pero vemos que lo interpretan desde una perspectiva occidental y eso puede traer serios problemas, sino que debe ser interpretada o analizada de acuerdo al contexto. ¿Y qué contexto estamos hablando? Número uno, el contexto gramatical. Número dos, el contexto histórico. Número tres, el contexto escritural del texto como tal. ¿Ello qué implica? Lo que mencionaba usted hace un momento, lógico, una exégesis correcta, una hermenéutica adecuada. ¿Qué es exégesis correcta? Es ir al texto y entender el texto de acuerdo a su contexto. ¿Pero qué es hermenéutica? Es aplicar el texto a nuestra actualidad sin violar el contexto original. Voy a poner un ejemplo. En la Biblia encontramos, en una ocasión, vemos que la Biblia menciona que Saúl, y este es el ejemplo más sencillo que voy a poner solo para poner como ejemplo. Saúl dice en la Biblia que entró en una cueva para cubrir sus pies y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. La traducción del lenguaje actual lo traduce de una manera muy interesante. Pero, ¿cómo es que hay gente que llega a conclusiones tan erradas de la escritura por el solo hecho de no seguir algo tan práctico y tan coherente como analizar el texto y las palabras del texto basado en el contexto? En alguna ocasión les pregunté a algunos estudiantes en el Instituto Bíblico y en varias ocasiones que he tenido la oportunidad de enseñar, para usted, ¿qué significa cubrirse sus pies? Es decir, ¿para qué Saúl se mete a un lugar a cubrirse sus pies? Y obviamente cada uno daba su respuesta. Algunos decían, pues, para arreglarse, para ocultarse del sol, etcétera. Cada uno daba diferentes explicaciones. Incluso alguno entendía que le parecía raro. Decía, no entiendo cómo, ¿para qué me meto a una cueva a cubrirme los pies? No tiene sentido. Resulta que cuando uno analiza la expresión cubrir los pies en el contexto histórico en el que se menciona, esa expresión, cubrirse los pies, tiene un significado literal y es hacer sus necesidades fisiológicas.
Exactamente a eso fue a lo que entró Saúl, a cubrirse los pies, o eso en versión Reina Valera. Pero en la traducción del lenguaje actual lo traduce de esta manera: llegó a un lugar donde había una cueva, allí los pastores acostumbraban a encerrar sus ovejas y allí también estaba escondido David y su gente. Saúl entró en la cueva para hacer sus necesidades. Es decir, ¿por qué quiero mencionar esto? Porque a veces el no conocer el contexto gramatical, el contexto histórico, escritural, se olvidan de una recomendación final que quiero darle, y es hacer una comparación de las diversas versiones, que pueden ser muy útiles en algunos casos para poder entender lo que realmente el texto difícil de interpretar, o el que usa ciertos términos que en su contexto eran muy evidentes, como por ejemplo el de el ojo de una aguja. Es más fácil que un rico entre por, que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Pues no es para que nos imaginemos la aguja en el concepto que nosotros la comprendemos, sino en el sentido que el texto la menciona. De la misma manera ocurre acá con este ejemplo. Son pautas claves que le pueden ayudar. Muchos de los que llegan a errores garrafales a la hora de conclusiones sobre ciertos temas es porque lamentablemente no hacen el trabajo completo. Obviamente la Biblia es un libro de carácter espiritual, requiere iluminación, requiere la revelación del Espíritu Santo, va más allá de lo intelectual, pero es un libro con un contenido exquisito en cuanto a lo literario, en cuanto a la gramatical, histórico y escritural se refiere, y por ende se requiere analizar comparativamente y se requiere ir al texto. Mucha gente ha llegado a falsas conclusiones y erradas conclusiones, algunos por pereza, porque no quieren leer, otros simple y llanamente porque son tercos, son obstinados en sus ideas, y una vez que ya tienen una idea, no tienen una mente enseñable y corregible, aun cuando se les presente evidencia, y hay otros que simplemente no acuden a este método. Hay algunos que se han casado con la versión de Reina Valera 1960, y esto les ha limitado muchísimo para entender exactamente qué significa, por ejemplo, cubrirse los pies. Y están hasta ahora dilucidando qué significa cubrirse los pies, y salen mil significados, cuando simplemente con leer en una versión de lenguaje sencillo se puede entender, es hacer sus necesidades. Algo tan simple como eso. Así que básicamente concluyo diciendo eso: haga un análisis en todo el sentido antes de llegar a una conclusión. Y obviamente todo finalmente debe ser guiado en oración, y se requiere necesariamente la iluminación y la revelación del Espíritu Santo para poder entenderla, para poder recibirla, pero sobre todo para poder practicarla. Porque hay gente que la puede entender, pero no la puede practicar. A veces en ocasiones decimos, bueno, esto aquí es un error, está mal traducido porque el texto griego diría esto. Y a veces uno siente como la mirada como que esperan, o sea, me estás diciendo que la Biblia tiene errores. No, las traducciones de la Biblia tienen errores, pero eso no significa que nosotros estemos diciendo literalmente entonces que el texto bíblico como tal es falto de autoridad. Y eso a modo de reflexión de lo interesante que es siempre tener varias versiones de la Biblia a la mano. En un momento les voy a mostrar un material que es free copy, es un libro que se llama La Biblia en su contexto. Simplemente voy a compartir pantalla ahora 30 segundos, un minutico, no me demoro mucho, pero la idea es que ustedes conozcan este libro. Este libro lo digo aquí públicamente en este en vivo porque es un libro que su autor ha autorizado para que no se venda, sino que se comparta. Entonces, eso lo dice también el libro en sus primeras páginas. Ahora se los voy a mostrar, mis hermanos, y si hay alguien que le interese este libro, me deja un comentario con su correo y yo con mucho gusto le mando el PDF del libro para que usted lo pueda utilizar, siempre teniendo en cuenta que esto es un material para reproducir, para educar a otros, y que siempre pues se le deben dar los derechos a la persona que escribió este libro. Pero antes de ir a eso, para mí es muy importante la interpretación cristológica de la Biblia. Si estamos hablando de que la Biblia es nuestra máxima autoridad, yo creo que el gran tema de la Biblia es Jesucristo. Es Dios hecho hombre, es Jesucristo viniendo a nosotros y entregándonos salvación.
Pero a veces decimos, bueno, Jesús fue un hombre de mucha sabiduría, entonces voy a escribir un libro sobre, no sé, pensar bien para ser prosperado. Y luego digo yo, bueno, como Jesús y el tema gustó, entonces voy a utilizar las parábolas y los ejemplos de Jesús para explicar por qué nosotros debemos ser unos trabajadores disciplinados, ¿cierto? Y pensemos, por ejemplo, en la parábola de los talentos, y es algo pues que simplemente es mera especulación y se me ocurre, pero no es de la vida real. O, por ejemplo, la mujer que perdió una moneda y empezó a barrer su casa. Esto nos habla de disciplina, de dedicación para encontrar lo perdido. Pero a veces esto termina desnaturalizando el mensaje, el gran mensaje bíblico, y no me gusta hablar mal de muchos predicadores, pero a veces uno toma sus libros y todo serás prosperado y Dios quiere lo mejor para ti y piensa bien y cambia tu mentalidad. Y yo creo que estas cosas a veces nos ayudan y son necesarias. Pero pienso también yo que cuando no interpretamos la Biblia cristológicamente y no tenemos en cuenta los grandes temas y los grandes tópicos de la Biblia, nos podemos ir por las ramas simplemente para tener contentas a muchas personas, pero que en realidad no es el mensaje esencial de la Biblia. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, que pues ya he mencionado varias veces, que es ahí encontramos uno de los grandes sermones de la Biblia, el gran sermón del apóstol Pedro, y él apela a la autoridad del Antiguo Testamento, a las profecías davínicas y otras profecías para hacer referencia a Cristo como el que cumple esas profecías. Entonces, yo veo que los discípulos dieron una interpretación cristológica al Antiguo Testamento, y pienso yo que ellos aprendieron eso cuando Jesús les dijo escudriñar las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Es decir, si ustedes me quieren encontrar a mí, vayan al Antiguo Testamento y me van a hallar allí. Yo grabé un video sobre por qué los judíos no aceptan al Mesías, a Jesús como el Mesías, y también se lo recomiendo por si tienen tiempo para que lo vayan a ver. Pastor, es importante tener una interpretación, una lectura cristológica del texto bíblico. Efectivamente, claro que sí, es sumamente relevante por varias razones. Y bueno, ya usted ha mencionado algo muy fundamental y en lo personal he tenido el privilegio de enseñar cristología. Y cristología es una de las materias más extraordinarias del mundo teológico. Y si hablamos de cristología, se puede resumir sencillamente con todo lo relacionado a Cristo Jesús. Y ello incluye su vida, incluye su naturaleza, incluye su obra e incluye sus enseñanzas. Y esto es el compendio de todo lo que tiene que ver realmente con cristología. Pero hay un principio apostólico que podemos encontrar en las escrituras, en Colosenses 2:8, que nos dice algo muy interesante, y este enfatiza la vitalidad de medir nuestra fe según Cristo, precisamente, es decir, según la palabra, según la escritura. El texto dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Es decir, ¿por qué es fundamental someter todo lo que hemos mencionado hasta la fecha, hasta el momento, todos los conceptos, incluso todas las ideas, todos los pensamientos, a lo que Cristo mencionó, a lo que Cristo enseñó? Porque realmente estudiar la Biblia desde esa perspectiva le abre al creyente, le abre al individuo el verdadero propósito de las mismas. Porque en la Biblia encontramos el origen del hombre, encontramos el propósito del hombre y encontramos el destino del hombre. Es decir, en la palabra de Dios encontramos de dónde viene, para qué está aquí y hacia dónde va realmente. Pero el punto fundamental aquí es que lamentablemente en el mundo cristiano, primordialmente, y esto es por eso quiero reiterar para felicitarle por este proyecto, por esta gran misión, y es mi visión también, llevar al creyente a precisamente a amar el estudio de la palabra, porque una de las cosas que me impactó cuando estaba meditando es que en Mateo capítulo 22 versículo 29, hablando de la relevancia de que entendamos el estudio
cristológico como tal, en la palabra de Dios con un énfasis cristológico, es que la Biblia menciona allí en ese pasaje de las Escrituras que había un grupo de personajes que entre otras cosas eran eruditos, pero generalmente eran eruditos en los escritos más que en las escrituras. Eran eruditos en el Talmud, eran eruditos en los Targum, eran eruditos en cualquier otro aspecto, incluso eran eruditos en sus propias filosofías, en sus propias ideologías, pero no en la palabra de Dios como tal, no en las escrituras. Ellos eran los saduceos. Ellos negaban, entre otras cosas, la resurrección y según Jesús, ellos la negaban por ignorancia de la palabra. Note eso, incluso Jesús lo reprendió así. El texto dice, entonces respondiendo Jesús, les dijo a ellos, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. La palabra de Dios para todos, una versión de la Biblia dice, Jesús les contestó, ustedes están equivocados porque no saben lo que dicen las escrituras ni conocen el poder de Dios. Es decir, hay mucha gente hoy que se ha vuelto, y es necesario, claro está, incluso podemos utilizar, los apologistas generalmente son muy buenos en eso, utilizan la patrística, utilizan cualquier literatura, incluso la misma historia, para corroborar lo que están enseñando, pero jamás poniendo esta literatura por encima de las escrituras. No obstante, observamos que aquí en Colosenses el Señor les dice, ustedes tienen un grave problema, y es que realmente no conocen las escrituras. Y hay gente que ha caído en errores doctrinales garrafales precisamente porque no son conocedores netos de las escrituras. ¿Por qué es importante entonces que haya un estudio cristológico de la Biblia? Número uno, porque Cristo en su deidad es la fuente de las escrituras. Así que si Él es la fuente, no hay mejor manera de entender las escrituras que acudiendo a la fuente. Él no solamente es la fuente o el origen de las escrituras, sino el centro de ellas. No solamente es el centro de ellas, sino que es la esencia misma de las escrituras. Y no solamente es la esencia, sino la razón de ser de la palabra. Es cierto que mencioné hace un momento que en la Biblia se encuentra el origen del hombre, el propósito del hombre y el destino del hombre, pero la Biblia no es humanista. La Biblia es netamente cristocéntrica. Y en ese sentido, cuando habla del origen del hombre, la Biblia lo lleva a donde se origina, y se origina en Dios, y Cristo es Dios. No solamente se habla del propósito del hombre, que es su misión en la tierra, y su misión en la tierra no es en torno al hombre, sino en torno a la obra de Cristo. ¿Y hacia dónde va? Dependiendo de cómo él haya reaccionado a la obra de Cristo, que se resume en su vida, en sus enseñanzas, en su muerte, en su crucifixión, en su resurrección. Así que en ese sentido, la Biblia es un libro netamente cristológico porque Él es la razón de ser de la palabra. Ahora, por otro lado, el resumen mismo de las Escrituras está en la obra completa de Cristo. El resumen mismo. La Biblia habla de un creador, habla de un redentor, habla de un regenerador de la humanidad. Y la Biblia muestra con detalles que hay un solo creador, un solo redentor y un solo regenerador de la humanidad, y es Cristo el Señor, como creador, como redentor, como regenerador. Así que es importante el estudio cristológico de la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios, que es Cristo, literalmente, y lo voy a mencionar en un momento en un texto bíblico, en revelación es Cristo. De esa manera, Dios es Cristo en revelación. Él es el protagonista principal de la Biblia. Él es algunos creen que el protagonista principal de la Biblia es el anticristo, pero el real protagonista de la Biblia es Cristo. El diablo no es el protagonista, los ángeles no son los protagonistas, el hombre no es el protagonista, Dios en Cristo es el protagonista realmente. Ahora, otro detalle importante es que siendo Él, o sea, siendo Cristo quien se manifiesta de principio a fin en ellas, todo habla de Él realmente. Los que han estudiado o los que hemos estudiado geografía bíblica, el tabernáculo, las sombras, las figuras, los tipos, las fiestas del Señor, todo apunta a Cristo. Todo apunta a Cristo de principio a fin. Por eso Él es el principio y también Él es el fin. Juan 5:39, la Nueva Traducción Viviente, dice:
ustedes, es Jesús hablándole a este grupo de eruditos, le dice, ustedes estudian la escritura a fondo porque piensan que ellas le dan vida eterna, dando a entender, oh, cuanto más conocimiento, simplemente con eso voy a ser salvo. Pero él les dice, pero las escrituras me señalan a mí. Y aquí vemos, en otra versión dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Y note, esto está hablando del Antiguo Testamento, de lo que para los del mundo conocedor se le llama el Tanakh. Y el Tanakh está diciendo, habla de mí. Para los que entendían el contexto de la época en que Jesús habló, la Septuaginta, que era una versión, habla de mí. El Tanakh hebreo habla de mí. Es decir, las escrituras, que es o comprenden lo que habíamos mencionado en la respuesta anterior, los salmos, la ley, los profetas, apuntan a Cristo. Finalmente, en Colosenses capítulo 1, del 15 al 20, que es un himno extraordinario, y la nueva traducción viviente me gusta cómo lo traduce, habla de y por qué nosotros creemos que la Biblia debe ser netamente una enseñanza cristocéntrica, retomando Efesios 2:20, porque aunque todo haya sido mencionado por apóstoles y profetas, la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. La Biblia dice acá, Cristo es la imagen del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Dice, porque por medio de él, Dios creó, por eso él es el verbo, el logos, la palabra, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también, y esto es fundamental. ¿Por qué la iglesia cristiana, la iglesia cristocéntrica, el cristianismo bíblico se basa en lo que Cristo dice? Porque Cristo también, dice la Biblia, es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es principio, y note, Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Esta es una razón suficientemente de peso para decir definitivamente todo lo que sea interpretado en la Biblia, si no está en torno a Cristo, hay que ponerle mucho, mucho cuidado. Muchas gracias por esta reflexión, porque de verdad que nos sirve muchísimo para aprender a mirar todo a la luz de la palabra, y creo que es algo que nos edifica sobremanera. Voy a compartir un momento pantalla para que los hermanos puedan ver rápidamente el libro del que les hablo. Aquí está, a ver si se puede ver. Bueno, voy a ponerme por aquí. Ahí está, la Biblia en su contexto. Cómo mejorar su estudio de las escrituras. Es un libro pues que aquí en el principio se puede ver pues que está libre de copia. Este manual puede ser compartido sin costo alguno, pero solo con las condiciones de que siempre sea gratis y permanezcan estos créditos. Esa es la condición que pone el autor. Y es interesante, por ejemplo, aquí él nos dice, a través de la historia, muchos de los avivamientos más grandes sucedieron cuando la gente se volvía a las escrituras, permitiéndole que les desafiara a escuchar nuevamente el mensaje de Dios en su generación. En muchas partes del mundo la iglesia necesita regresar a la Biblia tanto o más que aquellos, buscando de Dios un viento fresco del Espíritu que desafíe muchas de las cosas que se hacen en el nombre de Dios, su palabra o su Espíritu. Que podamos orar por tal avivamiento, escudriñar las escrituras por nosotros mismos y convertirnos en agentes de Dios propagando su mensaje. Y bueno, realmente es un libro muy, muy interesante. Por ejemplo, el capítulo 1 nos habla de la importancia en el contexto. ¿Alguna vez le han citado fuera de contexto? A veces las personas citan algo que usted dijo, pero al ignorar el contexto en que usted lo dijo, pueden alegar que usted dijo algo diferente, a veces lo opuesto a lo que usted quiso
decir. A veces cometemos este mismo error con la Biblia. Y bueno, es un libro muy interesante que entonces yo lo recomiendo, y si hay alguien pues que le interesa este material, como le digo, me puede escribir, dejar un comentario allí en el chat, y yo con mucho gusto le hago llegar este libro. Terminemos, pastor, con una última pregunta, y agradecemos a todas las personas que aún siguen con nosotros, y es una pregunta acerca del anacronismo. Estamos hablando, hablar de que la Biblia es nuestra máxima autoridad, como lo estamos conversando, nos lleva a muchas preguntas. Y el anacronismo básicamente consiste en situar una persona en un tiempo o un lugar que no le corresponde. Por ejemplo, a veces escuchamos decirnos que Pablo fue calvinista. Y uno dice, pero es que no puedes, no puedes. Yo entiendo que estás tratando de sacar de la teología paulina la doctrina del calvinismo, pero no puedes decir que Pablo, y a veces como para agregarle autoridad al mensaje, se dicen estas cosas, ¿no? Otras cosas que se dicen es, no, es que Jesús fue socialista. Entonces miremos a partir de la teología de la liberación, que es algo que hemos hablado también en este canal, cómo se desprenden principios de ayuda al prójimo y cómo Jesús se relacionó con los pobres, y traslademos, o como decía ahora en precedencia, actualicemos ese mensaje al día de hoy. ¿Qué hacemos para luchar con este anacronismo? Que nos dicen que Jesús fue feminista, que Jesús fue calvinista, o que Pablo fue calvinista, o que Jesús apoyó el socialismo y este tipo de doctrinas, sobre todo políticas, que encontramos el día de hoy. Pastor, ¿qué hacer ante esto? Ok, esa pregunta es muy importante, y sobre todo porque realmente es con lo que la iglesia de hoy está luchando a nivel mundial, realmente. Hay varios fenómenos que se han levantado, y como lo diría algún maestro, el doctor César Vidal, él decía, realmente muchas de estas doctrinas, como el socialismo, por ejemplo, no son más que herejías del cristianismo. Es decir, todas tienen una base en las escrituras, incluso la idea de muchos de estos personajes partió de las escrituras. Incluso ahí usted acaba de mencionar la denominada teología de la liberación. Tiene algunos cuantos aspectos de la Biblia, pero generalmente distorsionados y malinterpretados. Es decir, ¿qué podemos hacer para confrontar este asunto? Una de las formas fundamentales, y reiterando lo mencionado anteriormente, es que como iglesia, como creyentes, como individuos, debemos someter a un análisis todo lo que leemos, todo lo que decimos, incluso todo lo que escuchamos y todo lo que se nos ha enseñado. Es decir, las escrituras tienen la respuesta, pero mucha gente definitivamente se deja vislumbrar por el discurso del político, por ejemplo, del personaje, del profesor, etcétera, y no somete a un análisis lo que se está oyendo. Y una de las formas fundamentales que puedo descubrir que nos pueden ayudar para confrontar problemas tan graves como los conceptos errados, por ejemplo, del socialismo, es sencillamente conocer realmente y a fondo, por supuesto, lo que Dios dice en la totalidad de su palabra sobre los diferentes temas que se nos exponga. Por ejemplo, el del socialismo. Hay gente que no tiene ni siquiera una idea clara qué es el socialismo según el concepto del socialismo, y luego eso someterlo a un análisis bíblico. Básicamente, el modelo socialista, si usted lo analiza bíblicamente, no es compatible con las escrituras, partiendo de una realidad, y es esta, que el socialismo pretende acabar con la pobreza. Pretende, bajo su ideología, bajo el concepto de la denominada lucha de clases, habla de igualdad por medio de la redistribución, donde el Estado es el que interviene. Y hay muchos cristianos hoy que están vislumbrados con la ideología del socialismo. Pero si el Señor se preocupaba por los pobres, y esta ideología se preocupa por los pobres, bueno, el problema es, al pretender hacer eso, ¿realmente se están aplicando modelos económicos bíblicos, o realmente el socialismo es un modelo económico y gubernamental totalmente antibíblico, por el cual definitivamente nunca, y esa es la razón por la cual nunca se ha logrado ni se logrará su utopía, porque realmente ellos pretenden eliminar la pobreza cuando en realidad nunca logran hacerlo?
Hay un libro que quiero recomendar, extraordinario, se llama Gobierno Todopoderoso, del doctor Max Lyons, y dice, si el gobierno toma todo, ¿qué queda para mí? Es interesantísimo porque aborda el problema de la ideología socialista, por ejemplo, de una manera muy interesante, pero desde un punto de vista bíblico. ¿Por qué? Primero, porque la Biblia muestra que la pobreza es analizada de varias ópticas y cuando uno las analiza son totalmente contrarias al modelo socialista. Por ejemplo, solo estoy dando ideas básicas, esto sería todo un estudio, pero en realidad una idea básica es que el socialismo muestra a los pobres como los buenos y como las víctimas y los ricos como los malos y como los opresores. Esa es la idea básica. No obstante, la Biblia muestra algo totalmente diferente. La Biblia, por ejemplo, este autor presenta dos cuadros interesantes. Ante el concepto socialista que se ha metido aún en el cristianismo, por el hecho de no analizar la Biblia, a usted le dicen, ¿es correcto ayudar a los pobres? Todo el mundo dice, pues claro que sí. Pero resulta que hay un modelo bíblico que parte de esto. ¿Por qué alguien es pobre? Según el modelo bíblico. Hay algunos que han llegado a la pobreza, primero porque no pueden trabajar y no es su culpa, o trabajan pero no son capaces de proveer adecuadamente sus necesidades y o las necesidades de familia por asuntos que salen de sus manos. Pero la pregunta es, ¿y por qué hay otros que son pobres? El modelo socialista no tiene en cuenta este aspecto y es que hay gente que sí es capaz de trabajar, pero rehúsa hacerlo o son desempleados por razones que están bajo su control, pero simplemente no quieren hacerlo por holgazanería, por pereza, etcétera. Hay otro aspecto y es que en la Biblia, sea del pobre o del rico, no se enfatiza en su estrato social, sino en su estado espiritual. En el socialismo nada tiene que ver el estado espiritual, no importa incluso si tú eres ateo o satánico, etcétera. Por otro lado, en el cristianismo bíblico, analizando solo este concepto, con frecuencia el hombre o la mujer que ha caído en pobreza debe ser ayudado con comida, con vestido, con vivienda. Pero el asunto en el socialismo es que la primera ayuda que se le da es que obtenga realmente todo sin necesidad de entrar bajo el concepto bíblico de cómo obtener las cosas y es por el modelo del trabajo. Incluso estaba analizando un cuadro que se lo voy a leer rápidamente. El punto de vista bíblico muestra que hay dos formas de ayudar y el modelo socialista no tiene en cuenta nada de esto. Número uno, en el modelo bíblico, la ayuda que se le da a alguien que ha caído en pobreza es personal. Se habla de un acercamiento, de un conocimiento del individuo al que se está ayudando. Pero en el modelo antibíblico, la ayuda es impersonal a través de burócratas, solo para tener más control sobre la humanidad por medio de subsidios y todo el asunto, mucho más control. En el modelo bíblico hay que analizar el problema del carácter, qué es lo que llevó a la persona a la pobreza. En el modelo antibíblico del socialismo no hay consideraciones a las decisiones en el estilo de vida y el carácter. Hay gente que cae en la pobreza porque han sido o han caído en el ladronicio, son ladrones, son perezosos, son ociosos, son gente que roba, son gente que ha caído, yo les ponía el ejemplo hace unos días, si tú analizas por qué hay algunos que son pobres y otros no, hay algunos que tú les das 500,000 pesos y con 500,000 pueden multiplicar, pueden hacer dinero. Hay otros que con 500,000 pesos se van y se buscan todo lo que más pueden en marihuana, en bazuco, que es la basura de la marihuana y todo lo demás, pero siempre van a perderlo en juegos de azar, en vicios. Hay gente que ha caído en la pobreza por su propia mala forma de administrar. En el modelo bíblico hay un trato diferente para quien merece ayuda y para quien no lo merece, pero en el modelo antibíblico del socialismo no existen tales categorías. A veces los que menos deberían ser ayudados son los que más dinero reciben bajo la burocracia del socialismo. Por otro lado, en el modelo bíblico no se subsidia comportamientos pecaminosos, es decir, no se le da para que sigas en tu pecado, en tus vicios, en tus adicciones. En el modelo socialista se premia el comportamiento pecaminoso y todo lo demás. Hay naciones socialistas, países socialistas donde se da dinero por hijos fuera del matrimonio, por la unión libre, etcétera, y todo lo demás. Y por último, en el modelo bíblico se requiere que los miembros de la familia se hagan responsables de las necesidades básicas, pero en el modelo socialista
se pretende que el gobierno cubra todas las necesidades, y para poder cubrir todas las necesidades se requieren más impuestos y por ende más dominio, más control y más abuso del poder. Así que otra de las cosas que echa por tierra esa idea es que la idea socialista parte del concepto de acabar con la pobreza. Jesús, en cambio, dice claramente en las Escrituras: a los pobres siempre los tendréis. La Biblia muestra: Jehová empobrece y Jehová enriquece. Así que definitivamente, solo por analizar eso, la Biblia, cuando analiza un tema, lo analiza de una manera mucho más integral. La Biblia no solamente dice: pobrecitos los pobres, ayudemos a los pobres son los buenos y los ricos son los malos. Al contrario, la Biblia analiza y condena si tu pobreza es a causa de la pereza, a causa del despilfarro o por asuntos de vicios, juegos de azar, drogas, estupefacientes, robo, etcétera. Hay pérdidas fortuitas, hay enfermedades que hacen que una persona pierda de un momento a otro, pero no por su negligencia, por algo que se sale de sus manos. Y la Biblia también muestra que hay algunos a quienes Dios les da el poder para hacer las riquezas, y hay otros que no tienen ese poder para hacer las riquezas. Así que la Biblia literalmente condena lo que lleva, por ejemplo, condena la pereza que lleva a la pobreza, y también la envidia de los que no tienen cuando envidian a los que realmente tienen. Así que la Biblia habla de la pobreza, pero también habla de cómo tratar el asunto. Y cuando uno pone, por eso el punto es este: analiza el socialismo, por ejemplo, ya que esto estaba en la pregunta, con una balanza bíblica. ¿Qué dice el socialismo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es el concepto socialista? ¿Cuál es el concepto bíblico? Y más importante todavía, la Biblia jamás muestra al Estado como el encargado de distribuir las riquezas. Jamás. Algunos pretenden decir: pero en la iglesia primitiva eran socialistas, todo lo tenían en común y se repartían, pero jamás en la Biblia se muestra. Eso era una inspiración, un sentir del Espíritu Santo, el dar, que además era voluntario, no era impositivo ni gubernamental. El gobierno no estaba por ningún lado allí diciendo: tienen que hacer o repartir. Y finalmente, nadie, según la Biblia, es salvo por ser pobre, o nadie es bueno por ser pobre, y tampoco nadie es malo por ser rico o es salvo por ser rico. Dios habla de hacer justicia sin inclinarse a favor del pobre por ser pobre, ni del rico por ser rico. Es decir, Levítico 19:15 dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Eso es lo que me impacta y a la vez me apasiona las Escrituras, que finalmente, cuando cualquier tema, ya sea el feminismo, ya sea el humanismo, ya sea el socialismo, son sometidos a las Escrituras, generalmente la Biblia echa por tierra y hace pedazos los conceptos que son anticristianos. Y quiero concluir diciendo básicamente esto. Segunda Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien. Otra versión dice: traza bien la palabra de verdad. Segunda Timoteo 4:2 dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y tomo las palabras de nuestro amado hermano Andrés Manzanares en un video que realizó con el pastor Luis Polo, hablando de la Escritura. Dijo: la Biblia en el cristianismo bíblico es y debe ser nuestra máxima norma de autoridad. Juzga todo a partir de la Biblia. Y eso me gustó muchísimo. Juzga todo a partir de la Biblia. Y de la misma manera, amados, estamos hoy con ese propósito. Cualquier tema, cualquier pensamiento, cualquier ideología, cualquier concepto, sea social, sea político, sea personal, sea filosófico, debes ponerlo en la balanza. ¿Qué dice el concepto y qué dice la Biblia? Y siempre te vas a dar cuenta que la Biblia va a tener mucho más peso y va a hacer pedazos las ideas que no van de acuerdo a ella. Bueno, el pastor Jairo Araujo es experto, ¿no?, en los ismos, y eso valdría la pena también dedicarle otro tema, pero él ha profundizado mucho el tema de lo que es el socialismo, el feminismo, las ideologías de género, no tanto desde la perspectiva de que es homofóbico y no tenía amor, no, sino mirando un examen bíblico de los desafíos que esto representa para la iglesia
y como ciudadanos y ciudadanos cristianos, creyentes como nosotros, debemos actuar ante estos desafíos que nos presenta el mundo. Así que usted puede escribir en YouTube Pastor Jairo Araujo o Jairo Araujo y lo va a llevar a un canal que pues, creo que ya supera los 8,000 suscriptores y es mucha gente la que está haciendo, muchas personas bendecidas a través del trabajo que él viene realizando. Y bueno, todo esto, la verdad es que ha sido un tiempo muy agradable. Ojalá, Pastor Jairo, más adelante pudiéramos venir a este canal a dar unos pequeños cursos, así sea de 20, 30 minutos de exégesis, de interpretación de la Biblia, que yo sé que muchas personas están de verdad interesadas en aprender. Ya hemos compartido el material, pero también ojalá que a futuro podamos también profundizar en este tema. Pastor Jairo Araujo, muchas gracias por venir aquí a Apologética del siglo XXI y siempre tomando notas, dispuestos a aprender, porque la verdad es que se aprende cuando se escucha a otras personas. Para nada somos un producto terminado, sino que siempre estamos en construcción y buscando aprender y siempre retener lo bueno y desechar o tratando de desechar lo malo. Unas palabras de despedida para nuestra audiencia, Pastor. Amén. Bueno, quiero agradecerles a todos los que hayan llegado también y van a llegar hasta este momento del video, tanto en vivo como en algún momento en diferido. Que Dios les bendiga ricamente. Les recomiendo mucho este canal, vale la pena que se suscriban, van a ser edificados y estamos para servirles. Culmino con una escritura maravillosa porque realmente con eso comenzamos y con esto también terminamos. Y es que la Biblia es y debe ser la norma de normas, porque como lo diría inspirado por Dios el apóstol Pedro en una ocasión en 2 de Pedro 1, 19 al 21, tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que les recomiendo esa escritura y realmente esa palabra segura me impactó porque significa andar en un terreno sólido, andar en un camino firme, inconmovible y figuradamente significa confiable, que proporciona apoyo garantizado o seguridad o garantía de que lo que está escrito es evidente, es real y es confiable. Así que Dios les bendiga ricamente a todos y gracias a usted, mi varón, por darme el privilegio también y la invitación para mí es un honor. Aquí estamos para servir. A ver, mis hermanos, mis amigos, muchas gracias a todos por compartir con nosotros en esta noche. Deseamos que terminen de tener una noche bendecida y para los que también, como decía el pastor Jairo, nos van a ver en diferido, que este programa, si llegan hasta el final de este programa, que haya sido de bendición para sus vidas. Los invito para que se suscriban a este canal, para que le den un like, un me gusta al video y es una manera en que YouTube le va a mostrar este video a muchas otras personas y podamos alcanzar a otros para que el reino de Dios se expanda. Y bueno, esta labor apologética seguimos tratando de defender siempre las doctrinas bíblicas, los fundamentos de la fe en todos los escenarios posibles donde se nos sea permitido alzar o comunicar nuestro mensaje, que es el mensaje del evangelio, que también es curioso eso, ¿no? Para terminar, me despido con esto, pero es que es curioso que el apóstol Pablo termina diciendo esto, ¿no? Juzgará vivos y muertos, y él hace una apropiación ahí, dice, conforme a mi evangelio. Realmente es algo representativo, es algo de lo cual nosotros nos debemos apropiar, y es un evangelio que seguro que cambia la vida de las personas, así como ha cambiado nuestras vidas. Entonces, muchas gracias a todos mis hermanos y que Dios les bendiga.